Si tenía el 4, me parece, nada más en ese momento. O por ahí estoy mandando toda la fruta, no me acuerdo ya. Pero bueno, esto es así, posverdad, ¿viste cómo es esto? Posverdad. El sorteo del Mundial también entre la posverdad. Y también vamos a jugar con Islandia, que es el partido inaugural del Mundial. Pero antes de eso vamos a ir a lo que son los números de la semana. $16. 16 de junio es la fecha de debut para el partido de Argentina contra Islandia en el Mundial de Rusia 2018. 88. 88 fueron los soldados argentinos identificados en el centro Darwin en Malvinas. La tarea fue realizada por un comité internacional de la Cruz Roja. 20. 20 de marzo será la fecha para el retorno de Phil Collins luego de 23 años a la Argentina. Las entradas oscilan entre 1.500 a 3.800 pesos. 4.000. 4.000 millones de pesos es el préstamo que está tramitando la empresa Mercado Libre con el Banco Nación. El mismo sería para financiar su plataforma Mercado Crédito. 6. 6% es el aumento autorizado por el gobierno nacional a las prepagas, lo que lleva a un acumulado del 27% en lo que va del año. 71.800. 71.800 son los vehículos patentados en el mes de noviembre. El acumulado de los 11 meses del año arroja una cifra de 850.000 unidades. 7. 7 son los gremios aeronáuticos que advirtieron un plan sistemático contra aerolíneas. Los gremios se declararon en estado de alerta después de que las autoridades de aerolíneas anunciaran la cancelación de la ruta a Barcelona, la cual quedó en dominio de Level, una low cost de Iberia. 5. 5 son los años que llevará a bajar la inflación, según Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. De esta manera, volvió a estirar la fecha de reducción de la inflación para convertirse en un país normal. Va a ser un diciembre movido, nosotros vamos a estar en la calle cada vez que intenten tratar cualquiera de las reformas, tanto en el Senado como en diputados, y seguramente tomaremos todas las medidas entre el conjunto de las organizaciones que hemos convocado hoy a la marcha que hagan falta. Que hoy se dio la reconfiguración de un movimiento obrero organizado, conjuntamente con los movimientos sociales, conjuntamente con un sector importante de la PYME, donde hace lo que está haciendo gran parte de la clase trabajadora en estos últimos 20 meses, que es luchar. Hoy empieza la lucha, así que más allá de lo que podamos estar, va a haber un pueblo movilizado, va a haber una unidad en la acción, y esa unidad en la acción se empezó a mostrar hoy de forma fuerte y contundente. Lo que les inspira a todos, a los jubilados y a los activos, es militar, movilizarse para parar el ajuste. Como siempre en los gobiernos de derecha, el ajuste se trata de hacer por el lado de los que menos tienen, de los sectores al cual por el contrario hay que proteger, y nada se dice de dónde tiene que salir de esta situación que el gobierno autoinfligió, que es a partir del crecimiento económico, ¿no? Justamente y la marcha que se realizó el 29 de noviembre en el Congreso. Recordemos que a la misma fue una marcha, concurrieron las dos CTA, por un lado la CTA de los argentinos, que nuclea a Hugo Yasky, y la central CTA de la autónoma, CTA autónoma, que conduce Pablo Micheli. También concurrió la Corriente Federal de la mano de Sergio Palazzo, y también concurrieron gremios de la mano de Pablo Moyano, ¿no? Además de otra serie de gremios que, bueno, después iremos nombrando. Hay un gran debate a la interna de la CGT, ¿no? Y los gremios en general de cómo posicionarse frente a la reforma. De todas formas, creo que hay que rescatar la escasísima visibilidad que tuvo la marcha en los medios de comunicación. Me pasó incluso de hablar con muchas personas que están medianamente informadas, pero no sabían que había una marcha. Creo que si uno no se metía en el portal de Página 12, era imposible de rastrear. Sí, fue una marcha que estuvo bastante oculta porque también se dio en ese mismo día un tema que vamos a hablar después, lo que es la resolución de la ESMA. Y además está toda la semana, digamos, lo que pasó, todos sabemos el desenlace trágico con el submarino Ara San Juan. Entonces eso, digamos, también como en parte sirvió para que no se dé lo masivo, y obviamente el gobierno festeja, ¿no?, que no se dé en ese sentido lo masivo que debería o no haber sido la marcha. Pero sí, recordemos que, bueno, estuvieron, además de los gremios dentro de la CGT, que están con Pablo Moyano, concurrieron otros gremios afines, que están ahora con el hijo de Hugo Moyano, que son los Canillitas, el Sindicato del Peaje, que justamente lo conduce Facundo Moyano, y también varias seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM,
entre otros. Justamente desde el interior del país también vinieron las secciones de SGT Rosario, Santa Fe y Mendoza, que son algunas de las más afectadas, digamos, con las medidas y con las futuras reformas, digamos, con respecto sobre todo a lo que es reforma laboral, bueno, previsional y todo eso. En Mendoza incluso hubo convocatorias en la propia provincia, llamativo teniendo en cuenta el apoyo que había tenido, creo que después de Córdoba, fue una de las provincias que más apoyo tuvo Cambiemos en las elecciones, tanto en 2015 como las de este año. Llamativo porque, bueno, no llamativo teniendo en cuenta las políticas que están aplicando, pero llamativo teniendo en cuenta sí el apoyo previo, que yo al menos lo creía bastante sedimentado en ese sector del país. Que ha logrado todo, o sea, imponerse con estas reformas también, que obviamente se abre a partir de la gran elección, podemos decir, que tuvieron en octubre. Claro, el gran legitimador, digamos, de todas estas tres reformas, digamos, que están llevando a cabo el Ejecutivo Nacional, en conjunto también con una parte del Senado, y veremos si se dan diputados o no, por lo menos lo que fue la reforma previsional, que luego estaremos explayándonos un poco más de eso. Pero justamente, digamos, hubieron 4 discursos, estuvo hablando Hugo Yasky, estuvo hablando Pablo Micheli, estuvo hablando también Sergio Palazzo, que fue el que cerró, Yasky abrió, y estuvo hablando también Pablo Moyano, que entre otras cosas, la crítica, digamos, que hacía el triunvirato hacia el sector de Pablo Moyano era que no tenían legitimidad como para concurrir, digamos, a esta marcha en nombre de la CGT, ¿no? Porque obviamente está toda esa disputa interna de ver a futuro quién va a estar ahora comandando la CGT. Pero bueno, entre otras cosas decían que justamente Pablo Moyano decía eso, que ahora ven que nosotros tenemos la legitimidad como para que vengan a lo que es la marcha. La de movilización, claro, sobre todo, exactamente. la legitimidad de movilizar y de manejar gremios bastante fuertes que te pueden poner en jaque la economía del país. Hay que hacer la diferencia entre los gremios que pueden poner en jaque la economía y los gremios que si bien pueden movilizar bastante, son menos relevantes a la hora de meter presión. Exactamente. Pero también recordemos que Palazzo le tiró un palito, justamente un palazo a lo que es la Unión Cívica Radical, porque dice que nació para defender a los más vulnerables, pero que ahora, bueno, están regalando los derechos. Pero sin más, ahora pasamos a lo que es el segundo tema del día. Sí, son 789 víctimas en esta tercera parte del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA. Están entre los acusados, condenados, Jorge el Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Ricardo Miguel Cavallo y otros. Bueno, el ESMA 3, un juicio que lleva 5 años debido a su complejidad y a la cantidad de víctimas y victimarios. Cada uno de los condenados para nosotros es una alegría, es una especie de reparación, porque en realidad la alegría es por la condena de todos, porque todos fueron parte de esa maquinaria perversa de desaparición, de vuelos de la muerte, de torturas, de vejaciones, de violaciones a nuestras mamás y a otras compañeras que estuvieron ahí y que quizás no dieron a luz, como el caso de mi mamá. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Canaletti. Sí, Jorge, Sergio, ya estoy medio ahí. Es el calor, ¿eh? Si ven que le meto algún furcio, es el calor. Y también escuchamos al último a Juan Cabandier, justamente nombrar que la mega causa 3, digamos, de lo que es la ESMA, es una causa que lleva 5 años, ¿no? Si no me equivoco, creo que es el juicio oral más largo de la historia. Sí, exactamente. Que además involucró justamente a 789 víctimas y que condenaron a 29 civiles y militares a perpetua. Porque, digamos, pensemos que esto de lo que es las aperturas de los juicios con respecto a lesa humanidad no se hubieran dado si en 2005, en ese entonces, el presidente Néstor Kirchner no hubiera dado de baja, a través justamente en conjunto con lo que es el Poder Judicial, que vendría a ser en ese momento la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, lo que eran las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Sí, y también recordemos que son procesos sumamente complejos, muy difícil recopilar información, porque mientras detentaron el poder, los sectores militares pudieron establecer mecanismos de ocultamiento. Muchas veces son causas sin testigos o con testigos muy laterales. De todas formas, si bien las
familias siempre esperan más o se espera más. En cuanto a condenas, acá hubo, como decís vos, 54 juzgados, solamente 6 absueltos, hubo 29 a perpetua y otras condenas que oscilaron entre los 8 y los 20 años. Además hubo, por primera vez, tengo entendido que se condena a un expiloto, el piloto Mario Arrú, por haber participado en los vuelos de la muerte. Es la primera vez en 41 años que es uno de los integrantes de los vuelos de la muerte es el que resulta condenado. Así que bueno, mientras estamos ahí resolviendo algunas cuestiones de índole técnicas, seguimos comentando entonces que esto fue a través del Tribunal Oral Federal número 5, que justamente el día miércoles por la tarde terminó resolviendo eso de las 3 de la tarde, si no me equivoco, lo que es todo el tema de la causa ESMA, ¿no? Esta es la mega causa ESMA 3, recuerden. Y que a su vez recordamos recién que es la primera sentencia en 41 años con respecto a lo que son vuelos de la muerte, y también tenemos algunas declaraciones que en este momento voy a pasar a leer, que es de el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Aguat, que dijo que el juicio en general ha sido exitoso desde el punto de vista del Ministerio Público, y que además tenemos declaraciones de Amnistía Internacional que dice que esta sentencia es un hito y un modelo de lucha y restitución de derechos a lo largo y ancho del camino de la historia del país. Me quedé pensando en la condena al piloto. Quizás nunca hubo condenas previas porque, viste que siempre la aviación mantuvo un prestigio particular a diferencia de los otros cuerpos del ejército, quizá por la actuación que tuvieron en Malvinas, destacada en Malvinas. Quizás porque no ha sido la fuerza más comprometida con la represión territorial, digamos, pero bueno, es importante que se haya institucionalizado una condena sobre la Fuerza Aérea, también sobre integrantes de la Fuerza Aérea. Exacto, y también recordemos que entre los que fueron encontrados como culpables está Alfredo Astiz, y también el Tigre Acosta, ¿no? Que dentro de, recordemos, digamos, que se condenó a perpetua al genocida Jorge el Tigre Acosta, que fue el ex jefe de inteligencia de Unidad de Tareas 332 dentro de lo que es la ESMA, y que justamente es condenado por la privación de la libertad doblemente agravada por haber sido cometido sobre, perseguidos políticos y por su condición de funcionario, digamos, en lo que es dentro del servicio público en ese momento, y que se autodenominaba como el dedo de Dios. Así que bueno, esperemos que tenga el mismo final en algún momento que Videla o no. Pero bueno, también el otro condenado fue Alfredo Astiz, que es justamente también condenado como lo que fue lo mismo que el Tigre Acosta. Impactantes las declaraciones de Astiz, ¿no? En línea con lo que viene declarando siempre, una firme posición ideológica a favor del proceso y la falsa creencia de que en realidad estaban salvando la patria o algo por el estilo. Supongo que sería una forma de sobrellevar todas las desgracias que provocaron y las muertes, autoconvenciéndose de que eso era en nombre de un bien mayor, ¿no? Como puede ser el bien patrio o lo que se hayan fabulado. Claro, eliminar, digamos, el enemigo interno, lo que decían ellos en su momento, obviamente la subversión, que en parte me hace acordar, salvando todas las distancias, porque estamos en un gobierno democrático, lo que es la construcción del enemigo interno de la RAM, ¿no? En estos momentos que se están haciendo desde los medios y el gobierno. Pero bueno, recordemos también que dentro de las condenas se encuentran Carlos Octavio Capdevila, Julio Arturo Alomar y Daniel Humberto Baucero, que también fueron condenados no a perpetua, sino a 15, 13 y 10 años de prisión. Así que bueno, es una causa verdaderamente importante, digamos, con respecto a eso. Y es importante resaltar en cuanto a la forma de operar que tuvo la dictadura cívico-militar, cuando quieren meter este tema de los intereses de la patria, etcétera, hay que recordar que todo se hizo en secreto, todo se hizo en las sombras, nunca se blanqueó, no tiene nada que ver con, más allá de la opinión que uno pueda tener, con lo que es un proceso de fusilamientos revolucionarios en los que los fusilamientos son blanqueados, quedan asentados, se sabe el nombre de la persona, dónde se fusiló, etcétera, dónde está. La familia conoce el paradero. Acá estamos hablando de un proceso militar que negó totalmente estas prácticas que llevaba adelante, que las ocultó incluso ante denuncias internacionales. Quizás los casos que tuvieron más relevancia fueron cuando la víctima era una persona extranjera y ese gobierno extranjero hacía reclamos directamente al gobierno argentino. Exacto, pasó con lo que es el gobierno de Francia, con Alice Dumont y Leonid Duquet,
Que fue justamente culpa de Astiz, digamos, en ese momento que Tal cual. las secuestraron y las desaparecieron. Es importante eso, dejar en claro que la excusa de la supuesta patriada contra la guerrilla apátrida y anticristiana, lo que quiera llamarse, se hizo todo en la sombra. Después eso se usó como una excusa, pero en el momento no se blanqueaba. Exactamente. Y también dentro de las condenas estuvo el que fue el apropiador de Victoria Donda y su tío, digamos, que fue en su momento, que también fueron condenados en esto. Así que bueno, nosotros vamos cerrando acá y nos vamos directamente con Mal Bicho de Los Fabulosos Cadillacs.